Bienvenidos una vez más a Radio Maquiavélica. Nuevamente estamos aquí. Espero puedan acompañarnos esta noche de terror. Con ustedes nuevamente tenemos a Rafael de Saint Rack Crónicas de Terror. Tenemos a Oscar Maldonado. Y tenemos en esta ocasión muy especial a Anayeli de 3AM Narraciones de Terror. Entonces no sé si quieren presentarse en ese orden. Hola, ¿qué tal? Auditorio, buenas noches. Soy Saint Rack Crónicas de Terror. Y me da mucho gusto repetir en esta ocasión. Compañera, compañeros, qué gusto oírlos. Es tu turno, Oscar. Claro que sí. Hola amigos, un gusto y un placer nuevamente estar aquí para que ustedes nos escuchen, poder presentar nuestros argumentos y nuestro punto de vista de los casos a presentar, y esperamos que el siguiente tema sea de todo su agrado. Señorita Nayeli, es tu turno. Sí, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Primero que nada, pues quiero agradecer por haberme invitado a esta nueva sección, y pues, como bien dijo el compañero Oscar, es un gusto poder presentarles sobre pues el tema que hablaremos en unos momentos, se le dirá. Ok, como siempre, esta noche me obligaron, me toca ser el moderador. Entonces, como soy el que menos habla, entonces me toca moderar esta noche. Entonces, para empezar, les presento el tema de esta noche. Como ustedes se darán cuenta, la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy interesante que fue de exorcismos. El tema que nos atañe esta noche es el de nahuales. ¿Qué es un nahual según el diccionario? Un nahual, también llamado nahual o nahuali. En náhuatl, nahuali significa oculto, escondido o disfraz. Básicamente, dentro de las creencias mesoamericanas, es una especie de brujo ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como el animal mismo que hace las veces de su alter ego. Entonces, empecemos con Rafael. ¿Qué opinas de este tema? Pues sí. ¿Sí me escuchó? Sí, claro. Probando. Okay. Es que hubo un suspenso y todo misterioso. No, claro. Era su intro, ¿no? Precisamente esta palabra, pues básicamente suena al náhuatl, ¿no? Que alude al acto de engañar, de aludir, de disimular, pero pues también tiene otros posibles significados, tal cual, por ejemplo, en cuanto al campo semántico de palabras que rodean a nahuali, la palabra que estamos tratando el día de hoy, suena por ejemplo al número 4 en esta lengua, que hace una alusión a la personalidad múltiple, a una capacidad de transformación o de transmutación, que pues es la esencia, ¿no? de todo esto. Incluso relacionando, como les comento, de acuerdo al gran diccionario de esta lengua, hay, pues no sé, infinidad de palabras, ¿sale? Por ejemplo, escondido, cauteloso, engaño, confusión, ofuscar, acechar. Correcto, no sé, ustedes compañeros, ¿a qué les suena? Que puedan empezar a definir tal cual como nahual. Pues hasta donde el punto que yo sé, hasta lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Ya la parte del origen del náhuatl, o sea, su idioma como tal, se trata de una macrolengua de origen yutonahua, surgida alrededor del siglo V, si no me equivoco. La lengua náhuatl comenzó a perder hablantes a medida que se impuso el español, ¿no? Pero todavía lo hablan más de 1,5 millones de personas en México, leí por ahí. O sea, el origen de esta lengua viene siendo más que todo mexicana. Y bueno, es una pregunta para quien me la sepa contestar. Para nuestros dos invitados que son de descendencia mexicana, démosle la oportunidad a Nayeli para que pueda romper el hielo esta noche. Sí, claro. Sí, ibas a hacer una pregunta, ¿no? Creo que ya hizo la pregunta, Oscar. Respondió la pregunta y quería hacer una pregunta. Ok, perfecto. Sí, esta noche no va a ser de terror, va a ser de comedia, señores, nada. Yo creo que la pregunta de Oscar era
si bueno, obviamente todos sabemos que en México se empezó a hablar el náhuatl y que si al mismo tiempo, o sea, se generó el origen de los nahuales y de náhuatl. No, no, de hecho, porque el náhuatl es algo diferente, es una lengua. Entonces los nahuales, supuestamente, bueno, digo supuestamente porque pues No estuviste no lo ahí. vi, no estuve ahí, pero se dice que existe desde la prehistoria, que son personas que tienen la capacidad de poder transformarse, ya sea en cualquier animal. Entonces, pues de ahí surge, bueno, lo que son los nahuales, que es diferente al idioma que se practica aquí en México. De hecho, en la República Mexicana, normalmente, pues se le conoce como nahual a ese tipo de seres que son personas que se transforman. Pero ya en diferentes comunidades o lugares, pues se les nombra de otra manera. Pero prácticamente es lo mismo. Pero la palabra o el nombre nahual sí está en náhuatl o solo es nahual y Rafael, no sé. No, sí, sí No, viene sí del está, náhuatl. sí está. Sí, sí viene. Incluso Sí. tenemos un libro que es el Gran Diccionario Náhuatl, tal cual como nos comenta, es el náhuatl es una lengua, de hecho de las más habladas aquí en la República, pero nahual, tal cual sin la letra T, pues alude, ¿no? Al brujo o al hechicero. ¿Sale? Entonces sí son conceptos diferentes y qué bueno que se explique en este momento, porque pues es una palabra tal cual, e incluso mesoamericana. O sea, si ustedes Claro. conocen un poquito del mapa aquí de lo que fue México, se divide entre Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Entonces los nahuales que vamos a estar describiendo en esta conversación tan amena en Radio Maquiavélica se tratan un poquito más del sur hacia el centro de la República Mexicana, y claro, está en Centroamérica, pero en la parte del norte del país no suenan tanto estos brujos o estas personas que transmutan, y pues ya más adelante platicaremos por qué. Ok, ya nos han escuchado hablar de nahuales aquí, nahuales allá, pero realmente no hemos dicho qué es un nahual. Entonces no sé quién de los tres se anima a decirnos qué es un nahual. Es como tal, en un resumen bastante resumido, viene siendo una persona que se transforma en animal, ¿sí? Según la creencia, viene siendo como tal un chamán o un brujo que tiene este poder. Más que todo es algo relacionado con el misticismo, ¿no? Con la magia, con el poder sobrenatural para poder hacer esta clase de cosas. Ok, pero como decía Nayeli, en México, dependiendo de la región, se le cambia de nombre a El nombre al nahual. Por ejemplo, en la región de Rafael, ¿sí se llaman nahuales o...? Sí, mira, yo soy del centro del país, específicamente del estado de Guanajuato, y aquí pues sí se dice nahual tal cual, pero si se refiere a una persona que puede transformarse a través de la brujería en algún animal. Si nos vamos a la zona peninsular de Yucatán, que no sé de dónde seas, Anayeli, de pero Yucatán. si nos vamos a de Yucatán. pues mejor explícala. De Yucatán. No sé, platícanos. Bueno, pues aquí no se le conoce como nahual, se le conoce como guay. De hecho, para ser sincera, la palabra nahual lo aprendí hace poco, porque aquí se le conoce como guay, por ejemplo, un guay lobo, guay chivo, o... Dependiendo del animal que se Bueno, transforme. Claro, depende del animal. Entonces, Ok. pues yo crecí conociendo que es un guay, hasta que me empecé a adentrar a estos temas misteriosos. Y Hasta ya que te conocí trajimos aquí la y palabra ya nahual.
Hasta que te trajimos aquí Nahual. en la plática, supiste que se llamaba Nahual. No, es que leí varias historias, mencionaban Nahual, y yo digo, se supone que es un guay, y ya lo relacioné que pues realmente así se le conoce, solo que pues aquí se le dice guay, que es una palabra maya que significa brujo, hechizo, por eso Ah, se ok, le llama así. pero en su base, en su etimología, viene siendo básicamente lo mismo, o tiende Sí, a es lo cambiar un mismo. poco la historia. No, es lo mismo, es una persona que tiene la capacidad de transformarse en algún animal, Ok, cualquiera. interesante. De hecho, aquí donde yo soy de Guatemala, los nahuales tienen, eh, son diferentes. Por ejemplo, aquí se le conocen como un nahual, es el espíritu guía, pero obviamente es el espíritu animal guía que uno, con el que uno nace, dependiendo de en qué fecha nació. Entonces es prácticamente hace alusión a los animales, ¿verdad? Pero no es en sí una persona que se puede transmutar o convertir en un animal. Si a eso se refiere aquí en Guatemala, son más famosos los characuteles. Los characuteles es básicamente lo mismo que un nahual, solo que así se le conoce, por ejemplo, del lado de la costa, del lado de Tierra Caliente, así se le conoce como characutel. Y de hecho, aquí cuando yo era niño nos contaban historias de miedo mis abuelos y etcétera. Nos decían que había como que un ritual para convertirse en un animal, por ejemplo, este brujo o persona, porque también una persona normal, eso ya lo vamos a hablar más adelante, también se podía transformar en un animal, pero decían que tenía que ser en la misa de gallo, tenía que asistir a la misa de gallo, si no estoy mal, que es la misa de Navidad. Y después de eso tenía que ir a un cementerio a la medianoche y tenía que dar, no sé, 7 volteretas para adelante y 7 volteretas para atrás. Y era algo así como que un hechizo bien complicado que uno, ya así de más grande, uno dice, nah, eso no creo que alguien lo haga y específicamente esa noche para poder convertirse en animal, ¿verdad? O sea, tendría que Sí. ser algo más fácil porque de hecho a mí me contaban, vamos a desviarnos un poquito aquí, a mí me contaban cuando era niño, precisamente en un departamento de aquí de Guatemala que se llama Mazatenango, de donde es mi abuela, la hermana de ella me contaba que cerca de ahí del pueblo de donde ellos son, en la noche, cuando el hijo de ella, que es el primo de mi mamá, venía de trabajar, de estar en las fincas y todo, ellos regresaban ya muy noche y en ese tiempo no había ni postes de luz, no había luz por las calles, ¿verdad? Y todo no era asfalto ni nada, sino que era terracería. Entonces venían caminando y en la esquina antes de entrar al pueblo encontraban siempre a una vaca. Y perdón, el primo de mi mamá la trataba de lazar para llevársela a su casa, ¿verdad? Y nunca lo podía hacer porque la vaca huía. Pero una noche cuando venía algo pasado de copas, vino y lazó a la vaca, pudo lazar a la vaca y se la quiso llevar a su casa y la iba jalando y le iba jalando. Y en eso llegó a su casa, la fue a amarrar a un palo que tenían en el patio. Y al otro día cuando sale, no era una vaca, era una mujer la que estaba, era una señora la que estaba lazada al árbol. Y estaba completamente desnuda, ¿verdad? Y cuando se dieron cuenta era una vecina que vivía como a 4 o 5 casas de ahí. Ah, Entonces, caray. decían que esa señora era bruja, ¿verdad? Entonces esa es una de las historias. No sé si alguien tiene algún relato similar o quiere seguir con el tema principal. Sí, de hecho, para contar aquí también parte de esta clase de historias que en realidad no son pocas, ¿no? Son muchas las historias que están relacionadas directamente con personas que transmutan a animales. En este caso que les voy a contar, esta historia me la contó mi abuela que aún vive, tiene 90 años, ha vivido toda la vida en el campo y ella me cuenta que cuando mi abuelo aún vivía, ya eran pasada la medianoche y ella cuando tomaba café afuera de donde se extendía el café, siempre llegaba una gallina de color negro.
pero esta gallina llegaba a técnicamente picotear el maíz que también se recogía. Entonces regaba el maíz, se lo comía y técnicamente fastidiaba dentro de la casa. Lo curioso es que este animal llegaba después de la medianoche, y este caso se había repetido en varias ocasiones. Fue cuando mi abuela había caído como en cuenta de esta situación, y una noche pues agarró este animal a escobazos, ¿no? Que lo encerró como pudo en su rancho, y la golpeó con la escoba infinidad de veces y la maldijo, y llegó un punto en que le dijo: vuelve mañana para pidiendo sal. Y después de eso la dejó ir, pero pasaron como 2 días, me cuenta ella, y que se lo había olvidado. Resulta que como a los 2 días fue que está una mujer que vivía siempre lejos de la casa, porque ahí los ranchos son distanciados, la reconoció. Esta mujer llegó con un brazo malherido y amarrado con un trapo, pidiéndole sal a mi abuela. Fue donde ella pues recordó lo que había hecho, ¿no? La vez que golpeó a esa gallina en la noche, y pues pudo reconocer que era ella. Y curiosamente también ella era reconocida por hacer cosas de brujería. Entonces lo curioso de todos estos hechos es que las personas que transmutan como que directamente están relacionados con el misticismo, con magia, tanto el caso como el tuyo, como el mío, y como la mayoría que he escuchado. Estos casos están relacionados es con esto. Pero según la región, o sea, ya hablamos de México, de Guatemala, que básicamente comparten ciertos rasgos en personas o seres místicos que se pueden transformar en animales. Ya hablando de Venezuela, de Colombia, no sé si, aparte del relato que contás, no sé si hay una definición exacta para estos seres, Oscar. No, realmente no. Yo, si te confieso, la palabra del nahual es la primera vez que la escuché cuando se menciona este tema para investigarlo, ¿no? Y yo me quedé como, oye, es muy interesante porque nunca lo había escuchado. Pero cuando vengo al término de que me dicen que pues un brujo que convierte en animal, yo exactamente lo conocía como eso, un brujo que se convierte en animal. Entonces, cuando me dan el término, yo como que, oye, ya aprendí algo nuevo. Claro, que el asunto de, como les mencioné, que los brujos tenían aptitudes de convertirse o tener el poder de un animal, por así decirlo, pues ya se había como que escuchado en muchas historias, en muchas leyendas locales, en muchos chismes de boca a boca del pueblo, pero con una definición o una terminología no, hasta el sol de hoy, ¿no? Y es algo bueno poder aprender todos los días algo nuevo. Ok, entonces Rafael, no sé qué opinas de qué tipo de nahuales podemos hablar acá o podemos saber en este podcast. Mira, de acuerdo a la experiencia de lo que he investigado, en lo personal yo dividiría a los nahuales en dos, ¿sale? Incluso tomando en cuenta todas las variantes que tenemos aquí en América Latina. Como los nahuales de forma natural, es decir, los que nacen con esta propiedad, y me imagino que esa es la vertiente que tienen, por ejemplo, ustedes allá en Guatemala, Julio, Uh-huh. De personas que nacen con esta aptitud de poder modificar su cuerpo, y aquellos que a través de un procedimiento tal cual como el que narras, o a lo mejor no tan fantasioso, ¿no? De dar vueltas y todo eso. Sino, es que sí, parece no algo sé, poco creíble. Sí, a lo mejor suena un poquito. Es que yo siento que era así como que cuentos de niños, ¿no? en su momento, Sí. ¿verdad? Porque a mí me lo contaban cuando era niño y uno así de niño se quedaba así como, sí puede ser, ¿verdad? Pero sí va más a la fantasía. Sí, entonces ese tipo de personas que a través de, no sé si un pacto, a través de la brujería, a través de, no sé, algún procedimiento,
sea cual fuera, adquieren esa habilidad de modificar su cuerpo, ¿sale? Entonces a través nahuales naturales y nahuales por procedimiento, quiero definirlos yo así, no sé qué pienses tú, Anayeli. Sí, de hecho, eso iba a comentar. Igual yo tengo entendido de que los nahuales, pues, son como kendos, como tú bien mencionaste. Sin embargo, igual, bueno, hace tiempo leí acerca de que todas las personas tenemos la capacidad de convertirnos en algún animal. Sin embargo, muchos, como bien mencionaste, lo hacen con facilidad por herencia, porque pues ya lo tienen en la sangre, ¿no? Porque sus antepasados pues se podían convertir y ellos ya con facilidad. Sin embargo, hay personas como nosotros que no tenemos esos poderes, por así decirlo. Sí tendríamos que hacer un procedimiento, ya sea brujería, sí, brujería más que nada, poder desarrollar eso sobrenatural que poseemos. Inclusive, te dice que es dependiendo de lo que a ti te gusta o como tú eres. Por ejemplo, un corredor, su animal podría ser un jaguar, o una cantante, su animal podría ser un canario. O sea, dependiendo de lo que tú realices, sería ya tu animal, porque lo tienes ya en la sangre. Es algo que dicen, pero no sé si es verdad. Ok, entonces, Caray. entonces Oscar, Así ¿qué que, ¿Qué sería? animal sería? Eso le voy a preguntar yo a yo ustedes. sí ¿Qué es animal mi sería? animal. Ah, sí, tú sabes tu animal. ¿Cuál No, es? ¿Cuál es? yo digo, ¿cuál sería mi animal? Me lo pregunto. Ah, ok, te Oh, haces la pregunta a ti misma. Ok, Sí, entonces podríamos, ya sabiendo, o sea, ustedes proponen dos tipos de nahuales, unos que obviamente se nace con esta habilidad y otros que en su gran mayoría, siento yo, serían los que tienen que hacerlo en base a un hechizo. Entonces, por ejemplo, claro. estábamos platicando antes de este podcast acerca de que, por ejemplo, yo les decía, si, o sea, qué tanta diferencia hay entre un nahual sobre un hombre lobo. Entonces, no sé, Rafael, tú me dijiste algo interesante ahí acerca de esa pregunta. Sí, si ustedes recuerdan toda esta mitología que rodea a los licántropos, algo involucra la voluntad. Estos seres hombre lobo, tal cual no desean y no pueden controlar esta metamorfosis, ¿sale? Hemos escuchado pues en la cultura popular que se modifican a través ya sea de la luna o no sé, algún otro fenómeno natural, pero no lo controlan, no dominan ya una vez estando en esta fase y tampoco se dan cuenta cuando se reincorporan a su humanidad. Y tal cual el nahual pues en todo momento está consciente de lo que va a realizar, ¿sale? Incluso lo hace con premeditación para cometer algún tipo de, ya sea crímenes, ya sea pues algún objetivo igual para fines propios, incluso también con fines de hechicería, qué sé yo. No sé qué opinen ustedes respecto a esta comparación, porque estamos Sí, rodeados realmente de estas criaturas que se pueden transformar en animales, pero alguna diferencia debe haber, ¿no, Ana? oye, y hablando de eso, ¿no? De los tipos de nahuales según la creencia prehispánica. Yo leí algo por ahí sobre que durante esas épocas las diversas deidades bueno, se habían destacado por tomar la forma de un animal para poder comunicarse con los humanos, ¿no? Si no me equivoco, por ejemplo, el Tezcatlipoca era un jaguar y a veces un coyote, el Quetzalcóatl, un serpiente y una hormiga, y el Huitzilopochtli, uy, caramba, un colibrí, ¿no? Y de ahí la diversidad animal vendría siendo según la afinidad, el desarrollo de, entre comillas, el animal interior. Sí, lo que me bien sí, mencionaba Nayeli. podría Sí, ser el animal interior, pero las personas que lo dominan y tienen ya la capacidad desarrollada completamente, se pueden convertir en cualquier animal. y cómo, o No, sea, no. y yo como ser humano común y corriente, ¿cómo podría poder desarrollar ese poder?
según lo que tú comprendes. Practicando la brujería, pues lo que yo entiendo, porque pues no lo llevamos en la sangre como pues lo tienen Ya varios, ¿no? directamente Entonces tendría que tendrías ser algo relacionado, bueno, eso se mencionó antes, claramente, que está relacionado con la brujería, pero va Sí. directamente, bueno, una pregunta también, ¿no? Relacionado directamente con el maligno, o sea, con la magia negra, con el ocultismo absoluto, o puede ser por ahí, entre comillas, magia blanca o un tipo de magia en la que no involucra el alma. Dependiendo de cuáles sean tus objetivos, porque existen nahuales malos y buenos. Por ejemplo, los nahuales malos son aquellos que buscan hacer daño. Al convertirse, de hecho hay una historia que me contó hace mucho un conocido acerca de una mujer que se convertía en mono araña. Era su vecina, ¿no? Y se convertía en una araña y todos los días se iba a una casa donde había un bebé. Entonces la señora se quedaba, bueno, el mono araña se quedaba ahí en un árbol. Todos los días lo veían, pero sabían que era esa señora convertida. Entonces en una ocasión le preguntaron a la señora por qué eh, se queda cerca de esa casa todas las noches y ella decía que se queda cuidando al bebé porque muchos nahuales lo que quieren es atrapar a robar a los bebés para hacer algún tipo de mal. Entonces le decía a la señora, es que hay otras personas que se convierten en mono araña y lo que ellos buscan es eh, agarrar al bebé, robarlo, pero yo estoy aquí para cuidarlo y permitir, bueno, perdón, y no dejar que ellos pues lo roben. Entonces pues hay buenos y malos, unos para cuidar y otros pues para hacer el mal. Ok, pero ya que mencionas eso, por ejemplo, como bien decían al inicio, que los nahuales tienen que ver mucho con la brujería y la magia, ya que mencionas eso de que se roban a los niños, no tendría que ver nada con lo que dicen popularmente en México que la bruja se chupa a los niños. O sea, una bruja podría convertirse en, no sé, en una lechuza y entrar a una casa y robarse a un niño, o sea, y es un nahual o no sé si estoy mal. Pues sí, prácticamente sí sería una nahual porque pues es una bruja que se está convirtiendo. Sin embargo, eso no sé si es cierto de que se roban a los niños. Yo nunca he visto que roben un niño por algún animal o algo así. Pero aquí en Yucatán sí hay la leyenda que dicen, pero no, es una serpiente que dice que si tú como mamá acabas de dar a luz y te quedas dormida, eh, una serpiente puede entrar a tu casa y robarte a tu bebé. Ah, Y, caray. y te succiona pues lo que es la leche materna. Y le La pone la serpiente, cola en la boca al niño, sí, eso ya lo había escuchado. sí, es una leyenda que dicen. De hecho, las abuelas de los pueblos creen en eso. Hace poco que fui a uno, pues lo que decían, no, es que hay que cuidar a los bebés porque si no puede venir la serpiente víbora y te lo puede robar y te puede secar tu leche materna. Entonces, esto sí, no sé, Ah, caray. lo escucho muy loco. ¿Qué opinas, Rafael, el experto en brujas? ¿Qué crees que me vino a la memoria? Cuando yo estaba en la primaria, no hace tanto. Hágame eh, favor, no hace tanto. cosita, ¿qué será? Cosita de poquitos años. Allí, pues nosotros estudiábamos ahí en el centro de la ciudad y esta escuela siempre tenía lechuzas. Entonces, al cual los mismos maestros, las maestras, nos inculcaban ese miedo, ¿no? Con las lechuzas y nosotros así de, pues, de creérnoslo, de que muchas veces nos decían, por ejemplo, una maestra que se llamaba, la verdad, la maestra Angélica, ella nos decía que las lechuzas nos cuidaban a la hora del recreo que no hiciéramos cosas malas. Entonces, pues como no queriendo, a tu edad de 10, de 11 años, de 9 años, pues si volteabas a verlas al techo de la escuela, porque era una escuela de 3 niveles, y pues si volteabas y te sacabas de onda y decías,
Ay, caray. Caray, o sea, y sí, o sea, a lo mejor lo dudabas, pero y sí, y eran varias, o sea, se posaban así en el perímetro del patio, que era un patio pues bastante grande, y pues claro, o sea, te asustabas, porque pues eran lechuzas bastante grandes, y Eras un no niño es que muy buen aquí, portado, entonces. no, pues uno hacía maldades de todos modos, pero sí con el riesgo, ¿no? De que Antirreverencia. la lechuza te acusara o algo así. Es que mira, Y pienso pues yo, sí, ¿no? sí son cuestiones de antes. Dime. Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? El hecho de que muchas personas le inculcan a los niños cosas relacionadas con misticismo, vamos a decirle de ese modo, donde, oye, ten cuidado porque, como dices tú, ¿no? Una lechuza puede ser una bruja que está pendiente que te lleve o utilizan como esta clase de cosas para poder inculcar el miedo y así poder controlar, entre comillas, las masas, ¿no? Entonces, desde un punto puede ser real todo esto de los nahuales, todo esto de las personas que transforman en animales, pero también en otro punto es meramente manipulación, bien sea Claro. de hereditaria, o sea, de mi abuelo le decía a mi mamá me decía a mí, que qué sé yo, que si una gallina se me aparecía a medianoche me iba a picotear, y un ejemplo. O sea, este miedo se va pasando de generación en generación, aunque no necesariamente sea real, son miedos irracionales donde pues uno dice, oye, uno se lo cree porque uno es niño y uno creció con eso, y uno cuando niño lo que le dicen a uno es, uno se lo cree, porque uno confía en los adultos. Sí, Pero y es importante lo que mencionas porque en ciertas regiones de México y Guatemala puede ser que así empezaron, como por ejemplo metiéndole miedo a alguien, porque por ejemplo aquí en Guatemala hay lugares en los cuales te dicen, mira, no te vayas a esa selva o a ese bosque tan noche porque ahí aparecen las brujas en forma de pájaros enormes, por ejemplo, y te pueden llevar, pero podría ser que simplemente en algún tiempo le dijeron a un niño, mira, no te vayas porque te vayan a llevar las brujas y era simplemente para que hiciera caso, ¿verdad? Para que obedeciera a los papás. y de hecho ahorita en Venezuela hubo un caso, no hace mucho, como 2 semanas más o menos, en donde mataron a una lechuza a pedradas porque la gente pensaba que era una bruja. Y era una lechuza común y corriente, o sea, era de color blanco y pues bonita la lechuza. Y la población la agarró, la amarró así creo que con cuerdas, y la agarró a pedradas y la mataron a punta de pedradas porque era una bruja. Entonces, hablamos del hoy por hoy, ¿no? Uno se pone a pensar, oye, pero es una simple lechuza. Y no se transformó en persona cuando pues la mataron a golpe. Entonces, aquel miedo irracional, ¿no? O sea, ¿a qué se derivó el que pensaran que era una bruja si era un simple animal que estaba por ahí dando vueltas y haciendo cosas de animales? ¿Sí entiende lo que quiero decir? Sí, claro. No sé si alguien quiere Entonces, opinar acerca de esto. Nayeli, Rafa. Sí, de hecho, fíjate que yo igual cuando pues, era niña, mi abuela nos contaba historias y pues sí te meten el miedo, ¿no? De decir, no, pues, ¿qué tal si sí, si no? Sin embargo, como les mencioné la vez pasada, tengo no sé si decirle fortuna o maldición o no sé, de haber visto uno. Eh, Inclusive eso es lo que me frena a decir, no, no existen. Cuando yo sé que lo vi, cuando tenía como de 7 a 9 años, la verdad no recuerdo exactamente. Eh, yo siempre padeció de insomnio desde que era niña. Entonces, en la madrugada me levantaba y pues la casa era en un pueblo donde yo vivía. La casa, dormíamos en hamacas. Aquí en Yucatán se duermen en hamacas. Entonces mi hamaca daba frente a la ventana que da directo a la calle, porque pues aquí no es común tener tu propio cuarto. Ahora sí, pero en ese entonces no. No podías tener tu propio cuarto, era así como que en un cuarto y ahí dormíamos toda la familia o tres o dos, dependiendo. Entonces, pues yo dormía en el cuarto que daba para la calle y había una ventana. Entonces mi mamá quedaba frente a la ventana. Entonces yo recuerdo que en esa ocasión no podía dormir
abrí mis ojos y me quedé viendo, ¿no? Pues, viendo la nada, la oscuridad, hasta que vi la sombra, o sea, como si fuera de un lobo, un perro, un lobo, no podría describirlo. Pero pues un perro no era porque era demasiado alto como para decir que era eso, y lo vi. Me acuerdo que me asusté. La verdad no hice nada. Solo me asusté y me tapé los ojos. Y pues no le dije a mis papás porque pues estaban durmiendo. Y al día siguiente les conté, vi al guaylobo, les empecé a decir, "Uy, vi al guaylobo". Y no me creían. De hecho, hasta ahorita no me creen, pero sin embargo, yo sé que no lo soñé ni lo imaginé. O sea, tengo la imagen así, tal cual lo vi. Y siempre he pensado que fue mi vecino. Yo tenía un vecino, de hecho era el primo de mi abuela, que mi abuela creía mucho en brujería. Entonces el primo era un viejito, no sé, tendría como 80 años en ese entonces o 70, pero estaba viejito y andaba con bastón. Vivía frente a la casa en una casita de paja. Ese señor nunca salía, nunca, o sea, su comida se lo llevaban, jamás se dejaba ver. Entonces yo hasta la fecha siempre, ya murió el señor, pero hasta la fecha siempre he pensado que a lo mejor y él era un brujo y él se convirtió, o no sé. Ok, entonces ya hablando, bueno, ya sabiendo todo lo que hemos hablado, creo que ya se contesta esa pregunta, pero tal vez pueden agregar algo más. ¿Quiénes podrían ser nahuales? O sea, ya mencionaron Rafael y Anayeli que podrían nacer con esa habilidad o podrían adquirirla con magia. Pero, por ejemplo, también no es un nahual alguien, no sé si se puede dar el caso, pero por ejemplo, si hay una bruja, un brujo lo suficientemente hábil o poderoso y que maldiga a alguien convirtiéndolo en animal, puede ser considerado nahual también. No sé quién quiere contestar. A ver, Como fuerte, ¿no? pienso yo, pienso yo que cualquiera pudiera ser un nahual si, pues de acuerdo, claro, a los cánones de la brujería, pues se instruye uno lo suficiente, ¿no? Si empiezas a estudiarlo y a practicarlo, pues yo creo que cualquiera pudiera hacerlo. Sin embargo, no sé, el proceso de regresar a volver a ser un humano, yo creo que eso es lo que detiene a mucha gente de querer siquiera intentarlo, ¿no? O sea, a lo mejor pensarlo en, no sé, me quiero transformar en tal animal o en, no sé, el espíritu guardián que me vaya a tocar, no sé. Pero yo creo que lo que frena a mucha gente que se dedica a esto es, ¿y si ya no puedo regresar? Dentro de las historias de brujas, por ejemplo, que se cuentan de este lado del país, es que a mucha gente, y en específico a las mujeres, cuando se les atrapa en esa fase, ¿no? de volverse animal, alguna parte de su cuerpo la esconden, la ocultan. Voy a poner el ejemplo, ¿sale? No sé, una mujer que se convierte en guajolote o pavo, no sé cómo le conozcan en el país donde se encuentren. Tal cual, por ejemplo, se quitan las piernas, se quitan los ojos, se quitan la cabeza y se vuelven el animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de historias? Pues ya sea el esposo, algún hijo, algún vecino, se da cuenta que han cambiado a un animal y le esconden las piernas o le esconden la cabeza, y al momento de llegarse el amanecer, pues tienen que volver a su forma humana y ya no pueden porque les falta una parte de su cuerpo. Eso es el tipo de nahualismo que se escucha por acá. Yo siento que, no sé, o sea, en caso de que alguien crea en esto y quiera instruirse lo suficiente, pues pudiera intentarlo y salirle bien. Pero el reto a lo mejor sería volver, ¿no? O sea, te imaginas de que sí puedes, pero como ya no eres nahual, pierdes la capacidad del habla, del idioma, Y te conviertes puramente en el animal en el que estás. Y ya se queda ahí. Sí, y ya no puedes volver porque ya no hablas español, o ya no
pues ya no articulas Las las palabras, palabras sí. que utilizaste. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que todo el mundo de por sí desearía convertirse en un animal en cualquier momento, ¿no? O sea, que uno piense o quiera o desee convertirse en un animal y ¡puf! Suceda. La cuestión es que si vamos a lo que se debe hacer para llegar a ese punto, de un modo, por así decirlo, que sea real esto del punto de ser brujo, hacer brujería para que esto pase, yo creo que ese sería como que el punto neutro o el punto como que todo el mundo diría, ah, no, entonces ya no quiero. El hecho de incurrir a la magia, sabiendo que pues a los que se exponen en referencia a todo esto, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, pero la magia es del diablo, bueno, según creencias de cada quien. Sí, no, eso ya es como quien de donde tú creas. Pero la cuestión sería esa, el punto de que saber que utilizarás magia y energía que pues involucran fuerzas sobrenaturales, fuerzas que tú no conoces y que pues en cierto modo son peligrosas. Sí, va amarrado básicamente a lo que Oscar exponía al inicio. ¿Qué es lo que tendría que hacer la persona? O sea, que si tiene que sacrificar algún animal, tiene que, no sé, que hacer un pacto de sangre o algo así para poder convertirse en animal, ¿verdad? Pero como bien decía Anayeli, hay nahuales buenos y nahuales malos, pero a ciencia cierta nosotros, o al menos yo no sé qué es lo que conlleva para que una persona que no nació con estas habilidades pueda convertirse en un animal. No sé. No sé si alguien sabe. Porque, por ejemplo, yo lo único que sabía era la parte fantasiosa que les mencionaba al inicio, ¿verdad? Que tenía que dar muchas vueltas para adelante, para atrás. Fíjate, aquí acotando de que, volviendo al punto de los poderes y el misticismo, hay demonios, agregando esa partecita, hay demonios que dan poderes, ¿no? Hablando parte de la brujería. Hay demonios que dan poderes porque según los grimonios, o sí, los grimonios que muchos son escritos por el rey Salomón, hablan de esto, de cómo utilizar los demonios a favor de uno para que pues hagan lo que uno necesita o lo que uno quiere y pues uno los tenga en cierto modo como esclavos. Ahí no, el rey cuando escribe eso especifica los modos de cómo hacerlo. Entonces también habla de que hay demonios que te dan poderes, muchas veces a cambio de. Hay demonios que dan poderes como la invisibilidad, el teletransportarse, y él lo menciona, y de hecho, aunque suene un poco como que absurdo e irreal, yo les tengo un caso de allá mismo donde mi abuela, en donde un sujeto que vivía, que también se conocía, que practicaba la brujería en magia negra, él de un punto, ejemplo, del punto A al punto B, que tardaba aproximadamente 45 minutos, una hora en caminar, él llegaba en menos de 30 segundos. Y hubieron varias personas que en cierto modo lo delataron y se dieron cuenta de eso. Él tenía esa habilidad de transportarse, pero él nunca confesó lo que había hecho. Pero sí se habla del poder del que él tenía, que él estaba en un punto y cuando volvían a ver ya no estaba, sino que ya aparecía en otro lado y después la otra persona comentó que se apareció con esta persona y quedan a un concuerdo de que eran casi que al mismo tiempo, pero están en diferente lugar. Entonces, de que un demonio o un espíritu, un ente, una fuerza, una energía externa a la benevolente, pues te dé un poder para convertirte en animal, pues es factible, o sea, es creíble y es posible legalmente. La cuestión es el precio que hay que pagar, ¿no? Digamos, en el caso clásico de toda la historia viene siendo el alma, y viene siendo la exposición clásica del tema de la brujería que siempre se utiliza, que siempre se dice que no, que el que se mete con brujería pues pacta el alma con el diablo y al diablo se le carga el alma, ya quedas condenado en el infierno para siempre, etcétera, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de un demonio en especial o un tipo de demonio en específico que te da cierto poder, pero a cambio de que al final pues ya sería como un acuerdo entre el hechicero o el mago, el brujo, con el demonio, porque son pactos generales donde se trata bien sea con sangre o con animales o con pues algo en específico en donde se llega a un acuerdo.
Y pues esa es mi acotación. No sé si alguien quiere opinar acerca de lo que acaba de decir Oscar. Pues en efecto, igual pienso que, por ejemplo, si tú quieres ser eso, al involucrarte en la brujería estarías dejando una parte de ti. Porque al fin y al cabo, pues es algo oscuro, algo que pues está más allá de nuestro ser y creo que ese es el peligro, ¿no? Que nos entra como persona de decir, pues si quiero convertirme en esto, pues tengo que dejar a cambio, porque pues nada es gratis, o sea, todo tiene un costo. Entonces, pues ahí ya está en Pero eso que solo cada sería uno. para las personas que quieren convertirse Claro que en animales, pero los que nacen con eso, eh, pues ya alguien de su antepasado tuvo que haber hecho ese pacto sí, primero por él. Sí, porque, claro, eso es es como generacional, una ¿no? herencia. Claro, mi abuela, ajá, sí, por ejemplo, el bisabuelo de mi abuela, tal vez él hizo el pacto. Entonces todo lo que él aprendió se lo enseñó al papá de mi abuela y el papá de mi abuela a mi abuela y mi abuela a mí. Entonces eso ya es como que una enseñanza que te hacen. Sin embargo, bueno, yo pienso que es así, ¿no? De que desde niño te lo inculcan y te enseñan cómo hacer rituales o lo que sea para poder ser. Pero estos rituales no están directamente relacionados con el ocultismo. Sí, es que al fin y al cabo es brujería y Claro, ya sea entonces blanca. no tienes, o sea, tú como en este caso expuesto, no te da la idea o la sensación de, oye, estoy haciendo mal, o oye, esto no es bien visto, por así decirlo, ante Dios o la fuerza benevolente en en lo que ustedes crean. Pues Pues mira, como siempre hay, como decíamos Esta es buena pregunta. como decíamos en sí, el podcast anterior, que siempre hay bien y mal, ¿verdad? O sea, básicamente claro. como hay brujos blancos, hay brujos negros, o sea, tiene que haber como que un equilibrio en todo eso. Pero Y brujería es brujería. exacto, pero o sea, eso es un tema debatible porque depende tal vez de la práctica, Claro, porque hay porque muchos tipos de magia, o sea, está la por magia supuesto. roja, la magia blanca, la magia negra, Sí, que claro, involucran diferentes pero ámbitos. como decís, brujería es brujería, pero no sé si realmente todos los brujos son malos. O sea, como en la Inquisición y en cuando la iglesia católica estaba en su pleno auge, eh, cualquier práctica distinta a lo que ellos predicaban era vista como malo, ¿verdad? O sea, Claro, inclusive ellos mismos pues mataron a media población para que la gente creyera en lo que ellos predicaban. por supuesto, entonces... Entonces, como que ¡puf! Explota la cabeza estos argumentos. Sí, pero puede ser... Buena. Sí, Rafael, perdón. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a estudiar los códices, tal cual de la época prehispánica, de aquí de México, de Guatemala, Centroamérica, el chamanismo tal cual, y sobre todo el nahualismo, empieza a verse como una práctica dañina, peligrosa, mala o incorrecta, a partir precisamente de la conquista, o sea, de 500 años para acá, porque como lo platicaron ustedes al principio de este podcast, el nahualismo pues tiene una raíz de transformarse un animal a través del espíritu, pero pues con esa concepción que le dio la conquista o la iglesia o lo que ustedes quieran decirle, o los españoles o qué sé yo, toma un tinte como contrario a Dios, a lo bueno, el querer practicar esta magia, arte, qué sé yo, porque pues básicamente estás negando tu naturaleza humana, tu naturaleza de que tal cual el ser humano, de acuerdo a la tradición, ¿no?, que nos inculcaron a partir de la conquista. El Claro, ser es que humano es lo ya más cercano, sí lo es más cierto. próximo, lo más similar a Dios. Entonces, el querer tú transformarte en una bestia, estás negando esa perfección que Dios te dio de ser tan similar a Él. Y por eso se ve como una práctica contraria a lo bueno. Oye, ese argumento me gustó demasiado, ¿no? A ver, me quedé así como que, ¡guay!
es cierto. Y lo que dice es muy cierto y tiene mucha lógica y mucha coherencia. Y ahora si vamos también a la parte esta de los españoles, pues para ellos casi todo era pecado, ¿no? O sea, si tú sabías de ciencia, decías algo de ciencia, para ellos era brujería. Si tu color de ojos no era marrón o un color de los que hoy por hoy tenemos, pues era brujo. Según se cuenta también que pues había color de ojos que eran amarillos, color naranja, o sea, diferentes tonos a los que hoy muchos tenemos. Y que pues en su mayoría durante la Inquisición, pues los inquisidores mataron acusando de brujería. Entonces para ellos casi todo lo que no tenía que ver con la Santa Iglesia, entre comillas, pues era relacionado directamente con la brujería. Ahora pues si vamos al punto del nahualismo, de personas que niegan su naturaleza humana para transformarse en animales, pues yo considero que más a una razón todavía con más persecución había de haber, ¿no? Sí, pero recordemos que siempre desde la Inquisición para acá, cualquier práctica, o sea, siempre se dividió, ahora siempre hay dos lados de la moneda, está el cristianismo y está el paganismo. Pero el cristianismo cuando entró en su apogeo y sobre todo la Inquisición, y de este lado del charco, digámoslo así, que sería la conquista española y las demás conquistas, siempre, o sea, nos quitaron al pueblo maya todo lo que en lo que creíamos y todo lo hacían ver malo, ¿verdad? Porque yo lo veo así como que no querían competencia con lo que ellos creían y como a uno le inculcan desde pequeño, ¿verdad? Que uno asiste a la iglesia y dice, bueno, o sea, solo tienes que creer en Dios, solo Dios es bueno y todo lo demás es malo, ¿verdad? O sea, así me imagino que también satanizan a los nahuales y a cualquier práctica que no tenga nada que ver con Dios. De hecho, desviándome un poco en las prácticas de los brujos que yo he conocido, o más bien los mediums, he visto que en los hechizos y en las prácticas que realizan, recitan oraciones de la Iglesia Católica para poder realizar estos hechizos. Entonces, acotando esa parte, disculpe que te interrumpa, acotando justo esa parte, en la mayoría de actos de brujería utilizan simbología cristiana, que si santos, que si yesos, yesos representando a santos, bien sea cartas o muchas cosas que son utilizadas en el cristianismo, son utilizadas durante la práctica, pues, esta pagana, ¿no? Tanto rezos, tanto la mención de Yahvé, Jehová, Yeshua, como pues muchas otras cosas que se utilizan en el cristianismo, en la iglesia católica, cristiana, se utilizan durante estos actos, pues, paganos. Y lo curioso es que aunque son dos fuerzas distintas de las que se habla, pues al final va como a ese lado oscuro, por así decirlo. Y puede continuar, gracias. sí, porque perdón, Anayeli, ¿quieres comentar algo? Disculpa. Ese tipo de rezos que realizan las personas es como un tipo de protección, por así decirlo. Puede ser porque, por ejemplo, a mi amigo medium que yo tuve cuando era más joven, él era un brujo blanco y todos los hechizos o como tú bien dices, las protecciones que hacía, las hacía con rezos católicos o a veces me decía así como, mira, en ese momento tenés que rezar 3 Padres Nuestros o algo así como cuando vas a confesarte a la iglesia y el padre te pone como que una penitencia por la cantidad de pecados que tengas, te dice reza N cantidad de Ave María o de Padre Nuestro. Básicamente algo así se sentía, pero el medium cuando estaba como que en una limpia, llegaba a un punto donde se concentraba, empezaba como que con Padres Nuestros, Ave María, después empezaba a hablar en otra lengua, podría decirlo en cachiquel, que es una lengua que se habla mucho aquí en ciertas partes de Guatemala. El medium se ponía a hablar en eso y después hasta se escuchaban voces diferentes que provenían de su boca, ¿verdad? O sea, pero el inicio de todo era en base a ritos que normalmente se hacen en la iglesia.
Pero como les decía, cuando nos vienen a conquistar los españoles, todas esas prácticas, cualquier práctica que se realizaran los mayas, los aztecas, fueron como satanizadas. Y de hecho, nosotros ahorita estamos hablando de los nahuales y que tal vez tienen que sacrificar algo. Y tal vez no puede ser así, ¿verdad? Pero tal vez algún español vino y dijo, nah, es que eso es malo porque tienen que sacrificar algo para poderse convertir en animales. Y al final puede ser que no, ¿verdad? Pero como básicamente esas personas satanizaron toda práctica que no iba en la iglesia, puede ser que al final no sea así. No sé qué opinan. Sí, de hecho, si hay algún nahual que nos esté escuchando, pues secretamente nos puede escribir y decir si es cierto o es mentira lo que estamos hablando. No creo que se exponga. No creo que se exponga tan fácil. Bueno, Digo, si es tan amable. Sí, no creo que se sienta, que no se sienta orgulloso de lo que es, ¿verdad? Porque cada quien tiene que sentirse orgulloso de lo que es y obviamente nosotros como aquí, como humilde grupo de personas que estamos tratando este tipo de temas, pues no juzgamos ni satanizamos ninguna práctica, porque aquí solo estamos debatiendo temas. Exacto, y solo para poder comprender esta clase de cosas y poder más o menos llevar como que a un punto cuerdo, lógico y racional esta clase de temas, para poder más o menos comprender este misterioso mundo. Sí, entonces, ¿ustedes creen, cualquiera de los tres que quiera contestar, que la relación entre nahual y brujos siempre tiene que existir? O sea, un nahual es un brujo y un brujo es un nahual, o se puede ser simplemente un nahual y un brujo que no se convierta en animal. Nahual, brujo, yo voto por eso. Yo pienso que sí debe haber una diferencia, ¿no? Yo pienso que un brujo como que es un poquito más estudiado en ciertas fórmulas o técnicas, mientras que el nahual, o sea, como lo decíamos, incluso de forma de nacimiento, puede transmutar a voluntad y sin saber nada de brujería, sin creer en brujerías. Yo pienso que sí debe haber alguna diferencia, ¿verdad? Puede haber brujos que sean nahuales, pero no necesariamente todos los nahuales serán brujos. No sé. Buen argumento. ¿Usted qué dice, Analí? Anayeli, Sí, güey, te están bautizando. Le recorté el nombre. No, ya me acostumbré a que me cambien el nombre. No, de hecho, bueno, yo pienso que sí tiene mucha relación con la brujería, lo que son los nahuales. Igual como Julio? mencionaba. Ajá. Dice Julio. Ya van dos contra uno. Falta el voto final que lo decide usted. Pero si no dejaste terminar a Nayeli, la cortaste. No, sí. En resumidas cuentas, Nayeli está a favor de lo que yo dije. Pues yo me inclino más en lo que dijo Rafa. O sea, no necesariamente un nahual tiene que ser brujo, porque como bien decíamos al inicio, pueden nacer con esas cualidades, ¿verdad? Y simplemente puede ignorar cierta parte de las prácticas de un brujo. Entonces queda 2-2. Fíjate que en que se mencionó esto de los nahuales que pues nacen así, ¿no? Que sin tener que practicar brujería. Recordé una historia que me contó una niña de 7 años, 6, 7 años que tiene, una familiar. El otro día fui a su casa y me dice, mi prima tiene un lunar negro aquí por su frente, me mostró el lugar, es por la 100. Tiene un lunar negro, pero está grande y tiene vellitos, me dice. Pelitos, me dice, tiene pelitos. Pero ella se convierte en lobo, me dice. Y yo le empecé a hacer preguntas, digo, curiosidad. Y los niños pues ya ven que su imaginación es muy grande. Le dije, sí, le digo, ¿cómo que se convierte en lobo? Sí, me dice. Ella, por el lunar que tiene, se convierte en lobo a veces, me dice. El otro día fui a su casa y me quedé a dormir ahí y vi cómo se empezó a convertir, quedó así como un lobo lleno de pelos y su papá la agarró y la encerró en el baño, dice, me dio miedo.
pero ya van 2 veces que lo veo. La segunda vez ya no me dio miedo. Y yo le empecé a preguntar a mi prima que por qué le pasaba eso. Y ella decía que no recordaba nada. Y yo le pregunté, ¿y tu mamá sabe esto? ¿Se lo has contado a tu mamá? Sí, mi mamá lo sabe, pero la familia no se lo dice a nadie porque nadie lo va a creer. Pero yo lo vi que mi prima se convierte en lobo. La verdad no sé si me lo inventó o realmente lo vio como pues, Yo es les una diré niña. algo después de ese Pero comentario. sí yo les me dio diré- curiosidad. Después de esa historia, yo les diré algo. Jamás volveré a ver los lunares del mismo modo. Después de esa historia, no volveré a ver los lunares del mismo modo. Bueno, ya que Anayeli nos compartió una historia, yo tengo otra historia acerca de un characutel. Exactamente en el mismo lugar donde les conté la primera sobre la vaca. Mi tía es la hermana de mi abuela. También nos contaba que cerca de ahí hay otro pueblo en el cual decían que había un brujo muy famoso. Que la gente iba a pedirle auxilio y que hacerle limpias y todo, pero este brujo trabajaba todo, o sea, entre magia negra, magia verde, magia blanca. Entonces, lo que sí, siempre en las noches aparecía un perro. Que este perro, por ejemplo, el vecino tenía gallinas o algo por el estilo, y siempre se escuchaba que este perro iba a matar a las gallinas de los vecinos, se robaba las gallinas, los pollos, los huevos, se los comía. Y una vez los vecinos de ahí se pusieron de acuerdo y para poder atrapar a este perro. Entonces, cuando el perro apareció agarrando una gallina, la gallina empezó a hacer bulla, todos los vecinos estaban escondidos, salieron y empezaron a palear al perro. Y el perro dice que empezaba como que a aullar de una forma muy extraña, como que intentaba articular palabras y no lo dejaban ir, lo apaleaban y lo apaleaban. Y en una de esas el perro pudo escapar. Pasaron los días y lo extraño es que este brujo ya no lo veían por el mercado ni por las cercanías. Y pasó aproximadamente 1 o 2 semanas. Y entonces los vecinos decidieron abrir la puerta de la casa del brujo. Y cuando entraron, encontraron al brujo muerto en su cama con un montón de marcas en el cuerpo como que lo hubieran apaleado. Entonces todos quedaron en que tal vez el perro al que apalearon era el brujo. Entonces esa es una de las historias, no sé si alguien tiene otra a compartir. Yo tengo una más que es más macabra, pero esa la dejaré al final para que... Ahora, después de esa historia, no volveré a ver los perros del mismo modo. Después de tus podcasts no vivirás de la misma forma. Ya los lunares cambiaron para que mí, ya todos los saben. perros cambiaron mi forma de pensar las cosas. Poner a seguir a todos los perros que veas, a ver si se transforman en algún momento del día. Solo que no los vayas a palear, Oscar, por favor. No. No me gustaría yo tengo una historia. intentarlo. Que adelante, Cuenta. Rafa. Yo tengo una historia. Y afortunadamente el anonimato que en este momento se me brinda, yo creo que me voy a permitir contarla. Es una experiencia que tal cual yo no viví, pero me contaron, ¿sale? Por allá del año 2013, realizando yo mi servicio social para la universidad, me fui a dar clases a una comunidad de una ciudad vecina, ¿sale? De aquí de donde estoy ahorita hacia allá serán unos 50 kilómetros a la cabecera municipal, y de allí hacia la comunidad yo creo que otros 10, ¿sale? Pero ya entrando a serranía. Es una comunidad dentro de la Sierra de Lobos, eso sí me voy a permitir decir, aquí en el estado de Guanajuato. Tal cual yo iba los días lunes bien temprano, a las 6 de la mañana, y allá me quedaba toda la semana porque no había transporte. Yo regresaba para mi casa por los días viernes, ya en la tarde. Entonces allá pues pasaba todo mi semana. Y cuando yo empecé a dar las clases ahí, tenía 21 niños de secundaria a mi cargo, pero en la lista me aparecían 22. Entonces, pues ya saben, ¿no? La desconfianza que tienen los niños con el maestro nuevo. Pues a lo mejor no eran tan abiertos para platicarme.
Entonces yo les pasaba lista, ¿no? Tal, 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 tal. Y del chico que faltaba, pues me decían, no, es que él ya no va a estudiar. Ah, caray, no, pues ¿por qué no? Tal cual, pues en este servicio social que yo daba, pues sí, teníamos que convivir con las familias, porque como les comento, toda la semana estábamos allá. Entonces, a veces nos invitaba la gente a comer, nos llevaba comida a la escuela, incluso yo dormía en un cuarto que me prestaban en la casa de un señor ya mayor. El señor vivía solo, tenía su casota, pero pues como todos sus hijos ya se habían casado, pues él estaba solo, entonces él le prestaba las habitaciones a los maestros. Y yo era el maestro multigrado de ahí de esa secundaria. Entonces, conforme pasaron los meses, yo creo que como al mes y medio, yo le pregunté a los niños, oigan, ¿dónde vive este muchacho? ¿Sale? Pues yo creo que por discreción le vamos a cambiar el nombre. Vamos a llamarle Ramón. Oigan, ¿y qué onda con Ramón? Es que no lo conozco. Yo ya más o menos ubicaba dónde vivía cada uno de mis alumnos, sus hermanitos, quién era la mamá, quién era el papá de cada uno. Incluso problemillas, ¿no? Que pues naturalmente van influyendo en el rendimiento escolar de los niños. Pero yo no conocía a Ramón y me seguía apareciendo en las listas que él tenía que ya haber entrado a primero de secundaria. Llévenme porfa para conocer a su mamá, a su papá. Yo pensaba que a lo mejor él ya no quería estudiar pues por irse a trabajar o que ya no lo habían dejado estudiar, no sé. Uno empieza a hacer conjeturas, ¿no? Que a lo mejor los papás le pegaban o qué sé yo. Claro. Y pues con la confianza ya ganada con mis alumnos, me platicaron que Ramón, estando en sexto de primaria, pues era un niño normal, ¿no? Travieso, jugaba todo como cualquier otro de ellos. Ellos, esos niños, pues de toda la vida se conocían, entonces los de sexto convivían con los de primero, incluso pues todos sabían quién era cada quien, por ser una comunidad rural muy pequeña. Pero un día Ramón ya no fue a la escuela y pues lo fueron a buscar a su casa, ¿no? La mamá de Ramón les abrió, los invitó a pasar a que lo fueran a ver, pero Ramón no hablaba. Se les hizo raro, ¿no? O sea, un niño, pues a lo mejor, no era el más, platicador, pero tampoco era así de retraído como el día que lo fueron a visitar. No era yo, Oscar. No. Entonces, con sus mejores amigos, Ramón les platicó que él estaba jugando pues afuera de su casa. Él, como tenía una hermanita casi recién nacida, como de 6 meses, pues se aburría de que la niña estaba llorando, que se tenía que despertar en la madrugada para ayudarle a la mamá a preparar el biberón, todo eso, y no dormía bien, tenía un poco de mal humor, y cierto día él se metió al bosque, y él les platicó que se metió porque un pajarito empezó a silbar, y sus colores y su silbido pues le gustó mucho, ¿no? Y lo vio. Pero cuenta Ramón que lo siguió porque el pájaro habló, le llamó por su nombre y le dijo que fuera. Tal cual pues suena fantasioso, ¿no? Pero entonces Ramón, pues dudando de todo esto, ¿no? La misma lógica te dice cómo un pájaro va a hablar. Fueron varios días los que Ramón lo estuvo escuchando, los que Ramón lo veía, que el pajarito se acercaba ahí por donde él vivía, y cierto día pues sí se metió al bosque con él. Ramón se perdió entre 3 y 4 días, y toda la comunidad pues en cuanto dio la noche de aquella ocasión, pues empezaron a buscarlo. Pero ustedes saben que meterse a una sierra de noche pues es peligroso, ¿no? Claro. Y no tanto por el crimen organizado, por otras cosas, sino por los animales, por la oscuridad misma, que puedas pisar algo, te fracturas y en lugar de
apoyar, pues ya causaste una molestia más. Entonces lo buscaron esos 3 días y lo encontraron cerca de un arroyo. Ramón, en cuanto a salud, pues estaba bien, no tenía ninguna lesión o raspaduras, o sea, estaba bien. Lo encontraron pues normal, así como paseando, pero ya no hablaba. Imagínate un niño así de repente que pasa, que anda ahí por la calle jugando, pues así lo encontraron, normal, ni siquiera asustado, ni siquiera golpeado, ni siquiera con hambre, sucio sí, pero no hablaba. ¿Dónde estabas?, le preguntaban, y no contestaba. Entre regaños y llanto, pues se lo llevaron de regreso a su casa, lo asearon y todo, y Ramón ya no hablaba. Y pasó precisamente, que serán como 6 meses hasta que Ramón decidió contar su historia, que les dijo que cuando vio el pajarito que le estaba hablando, pues él entró al bosque y se le hizo de noche y ya no pudo salir, pero seguía escuchando la voz del pajarito. Dice que se quedó dormido y despertó y se fue a jugar, y fue el día que lo encontraron. O sea, realmente para Ramón pasó una noche, pero en nuestra realidad, o en la realidad de la comunidad, pasaron 4 días. Y todo porque Ramón siguió un pajarito que hablaba y que ya tenía días que le decía que lo siguiera. Tal cual, pues me decían que era un nahual, que era un brujo. Yo la verdad, pues con el escepticismo que un maestro lo tiene que caracterizar, pues no, uno busca otro tipo de vertientes, ¿no? Que alguien más lo haya dañado y que esa historia del pajarito sea inventada. Pero era lo único que decía Ramón del pajarito, y describía el ave y todo. No sé, debe tener algo de cierto, debe tener algo de falso. No sé si sus padres lo hayan aleccionado a decir eso. Yo creo que no, porque pues la verdad no tendría por qué mentir en eso. Sí, y como me les imagino. digo, o sea, Lo decía tan natural, a me Ramón imagino. sí, o sea, no lo encontraron ni llorando, no lo encontraron ni con hambre, o sea, ni mucho menos rastros de haber sido De abusado, pues violencia. no, Bien dice no, y nada, reza el nada. famoso dicho: el niño y el borracho siempre dicen la verdad. Quién sabe. Tal vez esa es la historia que yo Oye, les puedo contar, que me contaron y a mí una cuando daba pregunta, clases. perdón por interrumpirte, una pregunta. Sí. ¿Y Ramón siguió siendo el mismo? O sea, sus actitudes y todo. No, en cuanto regresó a su casa, Ramón se volvió un niño introvertido, ya no hablaba. Sí, naturalmente sí, después siguió, pues con un poquito más de habla, pero ya no estudió. Entonces, pues los niños de la secundaria, te digo, yo daba en multigrado, que es darle al mismo tiempo primero, segundo y tercero de secundaria. Ellos lo iban a visitar, jugaba con ellos, pero ya no quería estudiar, porque la secundaria quedaba pues muy cerca del bosque. Y tenía miedo de plano. Pues no miedo, o sea, yo no lo describiría como miedo porque yo sí lo conocí, pero simplemente ya no quiso estudiar, o sea, él quería estar en su casa, y a pesar de que yo intervine pues para hablar con sus papás, y los papás sí lo querían mandar, pero pues él no quería. Yo estuve ahí 2 años y en los 2 años pues no conseguimos que él siquiera se interesara. Al final de cuentas, como te digo, o sea, era un niño normal que jugaba, pero ya no hablaba. Y no porque haya perdido la capacidad del habla, sino porque no quería hablar. Qué interesante, me dejaste muchas cosas en qué pensar. Ya no, diría yo, Oscar, ya no veré a los pájaros de la misma forma. Uy, compañero, es comprometedor. Bueno, Anayeli, no sé si tienes algo
más que compartir. Y yo creo que ya vamos a ir cerrando el capítulo de esta noche porque creo que todos tenemos que dormir en algún momento de la vida. Sí. En cuestión de lo que, bueno, un punto de vista que quisiera mencionar, lo que mencionó el compañero, a veces se dice que estos seres de los nahuales lo que hacen es echar un mal de ojo. Entonces, no sé, puede ser igual al niño, pues le echaron un mal ojo, o le hicieron maldad y por eso siguió el pajarito y pues, después de ese suceso, pues ya se quedó como que diferente, ¿no? Su actitud y todo eso. No sé, eso pienso, puede ser. Es O, que quién sabe, ¿no? incluso hubo una investigación, porque te digo, o sea, no se perdió una noche y ya lo encontraron, o sea, se perdió 4 días. El Eso es servicio lo de extraño. Locatel, tú sabes, pues es a las 48 horas y toda la comunidad se unió a buscarlo y de noche y de día, incluso comunidades vecinas, pues tú sabes que la comunicación entre rancherías pues es muy fácil, ¿no? Se Sí, esparcen los rumores y mucha gente ayudó, pero no lo encontraban. Incluso intervino pues la autoridad, te digo, hubo una carpeta de investigación o averiguación previa como era en aquel entonces, pero chálete. lo encontraron y normal, o sea, sin rastros de hematomas, lesiones, nada, violencia, abuso, no, nada. Se teletransporta en un mundo paralelo. Sí, es que Sí, de hecho No es posible. he escuchado relatos que la gente se pierde en cerros o en bosques o en sierras y pasan días según la gente de alrededor, pero ellos puede ser que solo sientan que fueron una noche. Por ejemplo, he escuchado relatos que entran en un bosque, atraviesan todo el bosque, ellos sienten también que pasan días o lo que sea, y cuando salen del bosque se dan cuenta que están a kilómetros del lugar donde entraron. Pero, y el tiempo ha pasado, ha variado a diferencia de lo que ellos han sentido. Entonces puede ser algo también referente a lo que le pasó a Ramón. Bueno, entonces para ir cerrando, voy a contarles el último relato que tengo yo para compartirles esta noche. Sí, voy a dejar un poco al anonimato, como decía el amigo Rafael, porque puede ser que personas que conozcan a la persona que me contó este relato, pues pueden saber quién es, ¿verdad? Pero bueno, eh, solo diré que ocurrió en un departamento aquí de Guatemala, en Tierra Caliente. En un lugar donde, bueno, regularmente en los pueblos así es que las familias son tan grandes que a veces mis vecinos son familiares lejanos míos, ¿verdad? Entonces, puede ser que, que, ¿cómo se llama? Sea por, no sé, ¿verdad? Aquí en Guatemala molestan mucho que en esos departamentos se casan mucho entre primos y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, por eso mismo que básicamente casi todos son familiares, a veces familiares cercanos a familiares lejanos, hay muchas disputas sobre las tierras, sobre el ganado, sobre la herencia de los papás, de los abuelos, de los tíos en sí. Eh, Prácticamente la persona que me lo contó estaba en eso, ¿verdad? Que había como que una disputa, que había muerto su papá y estaba en disputa ciertos terrenos que ellos tenían. Pero una señora que era como que prima lejana del papá de ellos quería adueñarse de estas tierras. Entonces dicen que esa señora tenía en base a engaños pudo obtener estas tierras. Entonces la persona que me lo contó me dijo que él tiene un brujo de cabecera, así le llama, que él es muy bueno el brujo, pero él es muy hábil, muy poderoso, pero lo único malo de este brujo que él trabaja directamente con el diablo. Entonces básicamente todo lo que él hace es brujería, es magia negra y sabe mejor perjudicar a las personas que ayudarlas, pero de igual forma si uno va y le dice, mira, fíjate que tengo una dolencia, que un brujo me puso alguna maldición, él, claro, él lo ayuda, ¿verdad? Pero siempre lo hace a cambio de algo. Bueno,
Entonces, centrándonos en esta historia, este conocido que me contó va con el brujo y le cuenta: mira, esta prima lejana de mi papá se adueñó de las tierras y yo quisiera recuperarlas. Y entonces el brujo le dice: sí, no te preocupes. Entonces, la forma en que me lo contó me parece un poco increíble, pero así me lo narró. Dice que este brujo lo que hacía era convertirse en un caballo negro y que todas las noches se iba a buscar a esta señora a su casa. Y como podía, la golpeaba y abusaba de ella sexualmente. Cuando me contó eso, yo me quedé, no sé, asustado y asqueado al mismo tiempo, porque no comprendía yo el significado de esas palabras. O sea, mi mente no podía comprender lo que me decía, porque decía que el brujo se convertía en un caballo negro, iba a buscar a la señora, la golpeaba y abusaba de ella sexualmente. Y así lo hizo durante una semana, hasta que la señora desistió de las tierras, le devolvió las tierras a mi conocido. Y ahora dice que la señora aún sigue viva, pero ya no sale a la calle, se volvió completamente loca. Entonces, para mí es algo muy increíble, y no sé qué opinan ustedes, pero que un brujo tenga como que la habilidad y la fuerza espiritual para poder realizar esto, me parece increíble, y que llegue a esos extremos de poder traumar a una persona para conseguir lo que necesitas, me parece que realmente debe ser una persona muy, muy perversa. No sé qué opinan ustedes. Yo opino que no volveré a ver los caballos de la misma forma. Ya hoy todo cambió para mí. Sí, no. es que es Te, un poco... te abrimos los ojos. ¿Cómo? Es feo de imaginar. Sí, pues imagínate, ¿quién no se va a quedar loco después de que un caballo llegue a tu casa y abuse de ti? O sea, suena un poco increíble y hasta un punto suena como algo ilógico e improbable. Sí, y algo fantasioso, pues, pero la persona que me lo contó con toda la seriedad del mundo, ¿verdad? Claro, O sea, y de que llegue a pasar este caso, porque pues si hablamos de que personas se convierten en animales, entonces no es del todo imposible que una locura esta pase. por supuesto. Pero, o sea, claramente que no se va a volver loco, que no se va a retraer, que no va a quedar, no sé, paranoico de que algo esto le pase. Cualquiera, o sea, esto es algo que le toca la mente a más de uno. Claro. Bueno, entonces, para irnos despidiendo, no sé, comentarios finales. Empezamos con Rafael. Realmente este tema es bastante amplio. Yo creo que nos quedamos un poquito cortos. Sí, claro. En alguna ocasión repetiremos, ¿sale? En alguna segunda parte. Pero da para bastante, ¿sale? Y yo creo que en este tipo de temas lo que te pone a dudar es precisamente la seriedad con la que la gente te cuenta sus experiencias. O sea, aunque suenan absurdas, que una persona pueda cambiar su anatomía, la de un animal, o sea, te pones a pensar en todo lo que biológicamente puede involucrar esto, pero hay gente que te lo cuenta con tal seriedad, y gente que es de tu confianza, que es de tu círculo de conocidos, de familiares, de amigos, que como que te queda esa espinita de decir, ¿y si sí es cierto? Porque, o sea, no cuestionas, o sea, te lo cuentan con una, a lo mejor con un pavor, con un asombro, con una capacidad de decir, es que esto es posible, y tú también. Puede llamarte la atención, y sobre todo cuando te llega a pasar a ti, pues imagínate, ¿no? Qué impresionante. Y Oscar, ¿qué comentarios tienes finales para nuestro público? Yo pues realmente les quiero agradecer a todos el hecho de que hayan llegado hasta aquí, y espero que les haya gustado el tema de hoy. Ya habrán otros temas que también esperamos sea de su agrado, y de verdad el tema de hoy fue bastante impresionante. Inclusive aunque yo haya escuchado el tema, no había indagado profundamente en él, y hoy aprendí varias cosas, muchas cosas nuevas, ¿no? Volver a ver muchas cosas de la misma forma como las veía antes. Sobre todo a los caballos, a los pájaros, a los perros.
Ok. Ya mi vida cambió. Anayeli. No, pues, pues como mencionó el compañero al principio, realmente sí es un tema bastante extenso, entonces, Sí, aquí como podríamos que, seguir horas y horas hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero claro, y son historias similares al fin y al cabo, ¿no? Y pues, realmente, bueno, mi comentario final es de si creer o no, pues como les conté mi historia, pues yo sí vi uno, entonces ahí sí como que es decir, no, pues sí existe, aunque suena muy fantasioso y como que irreal, pues sin embargo, pues ahí está la experiencia. sí, claro, es como todo, o sea, igual el tema de la semana pasada de los exorcismos y de las posesiones es un poco irreal hasta cierto punto, pero Claro. como dice Rafael, las personas que lo cuentan de una forma tan segura y tan seria que ellos realmente sí lo creen. Y pues ya la última palabra la tienen ustedes y ustedes, de ustedes depende qué quieran creer. Entonces, les agradezco bastante que nos hayan acompañado esta noche, o este día, o esta tarde, dependiendo de la hora en que lo estén escuchando. Sin más que agregar, me despido. Yo soy Julio Muñoz, encargado de terror paranormal, y estuvimos con Saint Rack, Crónicas de Terror. Estuvimos con Joscar Maldonado y con Anayeli de 3AM, Narraciones de Terror. Fue un gusto para todos nosotros haber estado con ustedes. Claro que Hasta sí. pronto. Buenas noches, gracias. Adiós.